A continuación vamos a realizar comentarios explicativos sobre los temas de la unidad número 7, referidos a las obligaciones de hacer y de no hacer. Las obligaciones de hacer y de no hacer implican una conducta del sujeto. Esta conducta, en tanto sean obligaciones de hacer, significaría una conducta positiva, es decir, realizar una acción que cambie el sentido de lo actual, el estado actual de las cosas. Mientras si hablamos de obligaciones de no hacer, estamos refiriéndonos a una conducta de abstención o a una conducta de tolerar ciertas actividades del otro que interviene en la relación. Tienen especial relevancia hallándose condicionados sus alcances a las posibilidades y habilidades que se pueden dar dentro de cada una de estas categorías. El Código Civil y Comercial de la Nación los define en sus conceptos a las obligaciones de hacer en el artículo 173, diciendo que la obligación de aquellas consiste en la prestación de un servicio o la realización de un hecho. Y las obligaciones de no hacer están referidas en el artículo 778 y lo define como aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o un tolerar de una actividad ajena. Constituyen ejemplos típicos de las obligaciones de hacer, por ejemplo, las correspondientes a los contratos de prestación de servicios en general, a los servicios de las profesiones liberales, por ejemplo, los médicos, los abogados, la promesa de celebración de contratos futuros. En cambio, configura una obligación de abstención, por ejemplo, la de comercializar mercadería fuera de los límites geográficos de su actuación, por ejemplo, al concesionario o al comprador de un fondo de comercio, de industria, o debe abstenerse de comercializar mercadería fuera de los límites geográficos, por ejemplo, un industrial o un tecnológico, entre otros. Es decir, todas aquellas obligaciones que se refieren a la realización de un servicio o la prestación de un hecho. Ahora bien, vemos que hay diferencias evidentes entre las obligaciones de hacer y las de dar, esencialmente cuando se refiere al objeto. Sabemos que la obligación de dar, por lo general, es la entrega de una cosa, mientras en las obligaciones de hacer implica un comportamiento positivo o negativo de abstenerse. Pero ello no sería todo también. Cuando hacemos referencias a la exigibilidad de cumplimiento de ambas prestaciones, hay diferencias también, sobre todo cuando queremos ejercer la ejecución forzada de las mismas. Ahora bien, vamos a las clases de obligaciones de hacer. El artículo 774 nos define, o nos distingue, mejor dicho, las obligaciones de hacer según estas suponen la prestación de un servicio o la realización de un hecho. En cuanto al modo de realizarlas, por supuesto siempre va a primar lo que las partes hayan convenido al tiempo propio y a la modalidad en que las partes hayan invocado. Con relación al tiempo, sabemos también que es el tiempo que han establecido las partes y si el tiempo no está determinado, como en los demás supuestos, se puede determinar. Y en cuanto a la realización del hecho en forma inapropiada, esto sí implica un incumplimiento y la sanción que le impone el código al que ha incumplido es la de que el acreedor puede prescindir del resultado obtenido y reclamar un nuevo cumplimiento o incluso reclamar la destrucción de lo realizado, salvo que ello constituya un abuso. ¿Y qué casos se consideran como abusivas esas exigencias? Si la diferencia o la imperfección que presenta el hecho no es tan importante ni grave, o bien que hubo un consentimiento por parte del acreedor. Ahora bien, estas obligaciones también pueden ser ejecutadas por un tercero o cumplidas por un tercero, y así lo refiere la norma del 776 del Código Civil y Comercial, salvo que
se trate de obligaciones intuito y personales, es decir, aquellas obligaciones que se hayan establecidas o por la naturaleza y circunstancia de la obligación, resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente, o sea, el deudor debe realizarla sí o sí. En los demás supuestos puede ser ejecutada por un tercero. También el artículo 776 impone la posibilidad de procurar el cumplimiento por un tercero ante la mora del deudor. Y en este supuesto constituye una de las alternativas previstas para la ejecución forzada, referida además en el artículo 777 cuando habla de las obligaciones de hacer. Ahora bien, los efectos. Si la prestación de servicio o la realización del hecho se ha realizado en tiempo y en modo debidos, existe un cumplimiento perfecto, entonces se puede obtener la liberación y rechazar las acciones del acreedor. Artículo 731 del Código Civil. De no ser así, resultaría un incumplimiento y entonces tendríamos que recurrir al cumplimiento forzado que nos impone la norma del artículo 730 para cualquier tipo de obligación, con la diferencia de que en este tipo de obligación, cuando hablamos de exigir el cumplimiento específico por parte de la persona del deudor, vamos a tener una cierta limitación, o sea que el hecho debido tiene su propio límite en el empleo de la violencia contra la persona del deudor. Así, por ejemplo, nosotros podríamos llevar, para impedir la violencia en la persona del deudor, podríamos llevar esta ejecución forzada con otros medios que la misma codificación nos provee, como por ejemplo la aplicación de astrentes, de multas, sanciones pecuniarias, subcontrataciones, etcétera, para poder lograr el cumplimiento de la prestación sin llegar a la violencia física por parte del deudor. De otro lado, el mismo artículo nos posibilita el cumplir por un tercero a costa del deudor, es decir, que podría ser un tercero el que pueda cumplir esta obligación con la salvedad impuesta, ya les dije, en la última parte del artículo 776, en concordancia con el artículo 777, es decir, cuando lo impidan la naturaleza o circunstancia de la obligación o porque la misma haya sido impuesta por una cualidad o una aptitud propia del deudor. Y por último, tenemos la última posibilidad que nos brinda la norma del 730, es reclamar los daños y perjuicios. Es decir, cuando no podemos cumplir con las dos anteriores, vamos a ir por el sucedáneo, que sería la indemnización o la opción que tiene el acreedor por la satisfacción de su interés mediante una indemnización de daños y perjuicios. Claro está que si la obligación de hacer no puede concretarse sin culpa del deudor, se extinguirá la obligación por imposibilidad de pago y no habrá necesidad del pago de daños. Dentro de estas obligaciones de hacer, encontramos una muy especial. Algunos autores dicen que, por ejemplo, en las obligaciones que surgen del boleto de compraventa, habría implícita una categorización mixta, por ejemplo, cuando hablamos de la entrega de la cosa, sería una obligación de dar, pero si en ese boleto de compraventa, como normalmente surge, nosotros nos hemos comprometido a la obligación de escriturar el bien, habría una obligación netamente de hacer. Frente al incumplimiento de esta obligación de hacer, la acción que se permite en la codificación, tanto de fondo como de procedimiento, es la acción de escrituración, que es por la cual el acreedor, una vez que no logró el cumplimiento efectivo por parte del deudor para escriturar, debe recurrir a la vía de jurisdicción y va a ser el juez entonces el que va a sustituir la voluntad, previo por supuesto a un procedimiento, va a sustituir el juez la voluntad del deudor para lograr la escrituración del bien. Otro tipo de obligaciones de hacer que encontramos también en la codificación, y esto lo incluimos como novedad, son las obligaciones de rendir cuentas. Es decir, todo aquel que administra bienes ajenos tiene que rendir cuentas. Y esto está contenido, el desarrollo, las
tipificaciones y las características que implica esto de rendir cuentas estarían contenidas en la norma del artículo 858 hasta el artículo 864. En las obligaciones de no hacer, que ya dije anteriormente implica una abstención o un tolerar, estarían definidas en el artículo 778. Y también con relación a las modalidades, al tiempo y a lo que las partes hubieran tratado en el acto constitutivo, deberán ser cumplidas, salvo que hubiera un incumplimiento imputable. También corresponde indemnización de daños y perjuicios cuando directamente fuera imposible destruir el hecho, por ejemplo, en el caso de que se hubiera comprometido a abstener la revelación de un secreto industrial con una empresa competidora y en realidad no se abstuvo y lo reveló al secreto. Entonces, en ese caso hay imposibilidad de destruir, como dice la norma del 178, lo actuado, y vamos por una indemnización sustitutiva. Ahora, hay una gran clasificación dentro de las obligaciones de hacer, que son las obligaciones de medio y resultado, en la cual ustedes deben darle singular importancia. ¿Por qué? Porque estas obligaciones tienen un ámbito de aplicación, especialmente en las obligaciones de hacer, y su importancia radica especialmente en la aplicación de un determinado factor de atribución, es decir, cuando vayamos a la hora de exigir el cumplimiento o la reparación del daño, nos va a determinar el factor de atribución subjetivo en el caso de las obligaciones de medio y objetivo en el caso de las obligaciones de resultado o de garantía. Con efecto en materia de presunciones de la culpa o de la responsabilidad y asimismo de la carga de la prueba, quienes deben probar. ¿No es cierto? O sea que la diferencia esencial entre las obligaciones de medio y resultado sería el factor de atribución y la carga de la prueba. ¿Qué régimen legal? Estas obligaciones de medio, donde el deudor compromete un obrar diligente, orientándose a la obtención de un resultado esperado y querido por el acreedor, pero no asegurado. Es decir, nosotros lo que estamos asegurando en las obligaciones de medio es una conducta diligente, independiente que pueda o no darse un resultado, que evidentemente es lo querido por el acreedor, pero no lo prometido por la parte. Y en la obligación de resultado, el deudor se compromete al cumplimiento de un determinado objeto, a lograr el interés final del acreedor, que de no alcanzarse importaría sí un incumplimiento. Por ejemplo, la obligación de escriturar, la obligación de pagar un alquiler, son típicas obligaciones de resultado, la obligación de un constructor de entregar la obra, y hay otras obligaciones de resultados que pueden estar contenidas dentro de las obligaciones, por ejemplo, que tienen los médicos cirujanos o los médicos patólogos, que es la de entregar un resultado determinado sometido a su examen, mientras que el médico en general solo tiene la obligación como una obligación de medio, su actuar deviene solamente de utilizar las diligencias necesarias para atender al paciente, pero no prometerle un resultado determinado, porque esto va a ser aleatorio de acuerdo a distintas circunstancias. ¿Qué régimen legal? Entonces, volviendo al régimen legal de las obligaciones de hacer, estaría el artículo 774, cuando impone que las obligaciones de hacer pueden ser de prestar un servicio o la realización de un hecho. Y allí impone las modalidades en que estos deben ser realizados. Y resulta de la aplicación de estos incisos la clasificación también de las obligaciones de medio y de resultado. Aunque no están expresadas en los mismos como tal categoría, surge del contenido del artículo. Bueno, creo que esto es una explicación sucinta de lo que ustedes están viendo dentro de esta gran categoría que son las obligaciones de hacer y de no hacer.
vamos a entrar en otra clasificación también que refiere a las obligaciones alternativas y facultativas. Ustedes saben que las obligaciones con objeto plural pueden ser objeto plural, es decir, tienen muchos objetos en que consisten las prestaciones, pero a su vez este objeto plural pueden ser en forma conjunta o disyunta, es decir, que necesitan para su cumplimiento el cumplimiento de todos juntos, o para cumplirlo solamente se cumple con uno de ellos, como sucede en el caso de las alternativas o de las facultativas. Las obligaciones alternativas son aquellas en las que el sujeto deudor encuentra varias prestaciones en el objeto, pero cumple eligiendo una sola prestación de las varias, independientes y distintas entre sí, como deviene de la norma del artículo 779. Es decir, que se tratan de obligaciones nacidas de un objeto múltiple, consistente en diversas prestaciones, que en un determinado momento se concentra en una prestación que es la que se elige por el sujeto legitimado, debiendo luego el deudor satisfacer esa única prestación. ¿Qué caracteres tienen? Y tienen un vínculo único, porque la prestación va a ser una, tiene una causa única, y el objeto debido puede ser plural o compuesto, pero a la hora de determinarlo va a resultar único. Y las prestaciones que aparecen al inicio son prestaciones debidas distintas e independientes entre sí. De hecho, la alternatividad no solamente puede caer en la prestación, pueden caer en otros elementos o en las modalidades de la ejecución de una prestación. Por ejemplo, en una prestación de servicio, o en el tiempo, o en el lugar de pago, etc. La forma de elección, cómo se van a realizar, no impone ninguna formalidad especial, por lo tanto hay libertad de forma. Y con relación a los sujetos que deben elegir la prestación, hay tres supuestos que conllevan dentro de la norma. El primer supuesto habla en el artículo 780, que es, excepto la estipulación en contrario, la facultad de elegir le corresponde al deudor. Y allí le da una serie de pautas referidas a cómo el deudor va a elegir la prestación con la cual va a cumplir la obligación. Y de aquí surge una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque hay una alternativa que se denomina alternativa regular, que es la que supone la elección que corresponde al deudor, que puede elegir entre dos prestaciones. Y estos supuestos están establecidos en el artículo 781. Hay una obligación alternativa irregular, que es la que supone el artículo 782, cuando la elección corresponde al acreedor y que la alternativa se da entre dos prestaciones o más, según se haya estipulado. Y otro supuesto, que hay otras opciones, que es la elección por un tercero, a partir de la norma del artículo 783. Con relación a las modalidades y circunstancias, expone la norma del 784 cuáles van a ser las modalidades y circunstancias de cumplimiento. También la norma del artículo 785 hace referencia a las obligaciones de género limitado. Recuerden ustedes que cuando hablamos de género, hablamos de aquellas obligaciones que se podían, cuando el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Este artículo define, el artículo 185, la modalidad de cumplimiento. Y por último, llegaremos a las obligaciones facultativas, que tiene una prestación principal y una accesoria, y el acreedor solo puede elegir la prestación principal, no puede elegir la accesoria, pero la facultad de sustitución está dada en la persona del propio deudor. Y esto deviene de la norma del 786. Ahora, ¿qué caracteres tiene esta obligación? La obligación es un objeto transitoriamente plural, pero ¿qué pasa? Hay una obligación principal y una accesoria. La disparidad entre los distintos objetos aptos para el pago, hay una gran diferencia, es esta justamente, porque ocurre que hay una prestación principal y una con facultad de ser sustituida.
Y esta opción va a funcionar siempre a favor del deudor. Es solo él quien puede definir no pagar con la prestación principal, sino con la accesoria. En caso de duda de si la obligación es alternativa o facultativa, se tiene por la alternativa, según lo define la norma del artículo 788. En cuanto a la extinción de las obligaciones facultativas, se extingue por los medios tradicionales de extinción de las obligaciones. Sin embargo, frente a la imposibilidad de pago y el impacto en las obligaciones facultativas y algunas diferencias, por ejemplo, podemos citar la norma del 787, que hay alguna versión con relación a la prestación debida. Bueno, con esto damos por culminada la explicación referida. A continuación vamos a dar algunos conceptos explicativos referidos a la unidad número 8. Esta unidad contiene los temas de obligaciones divisibles, indivisibles, mancomunadas simples, mancomunadas solidarias, obligaciones concurrentes y obligaciones disyuntas. Como primera medida, vamos a hacer una aclaración. Las obligaciones divisibles son divisibles por la naturaleza del objeto, mientras que las obligaciones solidarias son solidarias o mancomunadas, digamos, simples o solidarias por la naturaleza del vínculo. De allí la principal diferencia, a pesar de que hay ciertas normas que son aplicables en forma subsidiaria, como en el caso de las obligaciones indivisibles con relación a las solidarias. Comenzamos con las obligaciones divisibles y vamos a la primera clasificación referida a la naturaleza del objeto. Esto es, se va a poder dividir porque el objeto lo va a permitir. El artículo 805 dice que la obligación es divisible porque su objeto es susceptible de un cumplimiento parcial. En cambio, es indivisible cuando las obligaciones no son susceptibles de cumplimiento parcial, como lo alude el artículo 813 del Código Civil y Comercial. Es decir, que aquellas obligaciones, las obligaciones indivisibles, deben ser cumplidas siempre por entero. Por ejemplo, la obligación de dar cosas ciertas, las obligaciones de hacer, en algunos supuestos en general. Y se observa además que hay alguna coincidencia entre el régimen legal de las obligaciones divisibles y las obligaciones simplemente mancomunadas. Y con relación a las obligaciones indivisibles, y solidarias, si bien es cierto, hay algunas diferencias, las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables, sus normas, a las obligaciones indivisibles, conforme lo articula la norma del artículo 823. Bueno, vayamos a las obligaciones divisibles. Hecha esta aclaración, diremos que los requisitos para que la obligación sea divisible es que sea materialmente fraccionable el objeto, para que cada una de las partes tenga igual calidad, que no quede afectado significativamente el valor del objeto, y debe tratarse de una obligación de sujeto plural, porque evidentemente lo que necesitan estas obligaciones es que cada uno de ellos se haga responsable por el objeto que debe. Ver normas de los artículos 806, 807 y 809. ¿En qué medida y los alcances de los respectivos créditos y deudas pueden afectarse conforme a la norma del artículo 808? Cuando las obligaciones, cuando el deudor, en cuanto a las proporciones de que el deudor o el acreedor correspondan en la división, se van a fijar unas pautas, y estas pautas surgen justamente de la norma de este artículo, el 808. En primera medida, el artículo dice debe estarse a lo pactado por las partes en el título constitutivo. Si nada dicen las partes, se trata de fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya.
Hay un derecho que se denomina el derecho al reintegro o coparticipación entre los coobligados. Puede suceder que un deudor pague más de lo que debe en su parte y entonces merece un reintegro por parte de los otros codeudores según las normas o las pautas que establece el artículo 810, que puede ser de la siguiente forma. Si pagó con conocimiento de estar pagando una deuda que era ajena, porque pagó de más, por ejemplo, actúan las normas o se aplican las reglas de la subrogación, es decir, entró en lugar de, entonces pagó lo que le correspondía al otro, tiene derecho a ser indemnizado por la parte que pagó de más. Y cuando el pago fue sin conocimiento de estar pagando una deuda ajena, entraría en lo que nosotros llamamos el pago de lo indebido, por lo tanto tiene derecho a exigir la repetición de lo pagado. En cambio, si fueran los acreedores los que han recibido más de lo que les debía, existen las normas correspondientes a distribuir lo percibido equitativamente entre los coacreedores. Y vamos a las reglas de la contribución. Tenemos que remitirnos a las normas del artículo 801 y el 841, que es similar en su aplicación también las obligaciones solidarias. Lean los artículos. Vamos a las obligaciones indivisibles. Recuerden que seguimos en la clasificación relacionada a la naturaleza del objeto, que es divisible o indivisible, según que su objeto pueda o no ser dividido sin disminuir el valor del todo. Con relación a las obligaciones indivisibles, la norma del artículo 816 refiere a que uno de los acreedores tiene el derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los deudores o a todos ellos simultánea o sucesivamente. Fíjense ustedes que acá parece muy similar a las obligaciones solidarias, con la diferencia de que las indivisibles se dan por la naturaleza del objeto, tiene que exigirle la totalidad porque no se puede dividir, si no se caería en un disvalor del mismo. Hay un caso particular de una indivisibilidad impropia que la otorga la norma del artículo 824. Por ejemplo, son obligaciones de indivisibilidad impropia, la obligación de escritura de un inmueble, si pesa sobre todos los condóminos del bien en cuestión. Es decir, sería indivisible porque uno solo que formule la escrituración no es suficiente, tienen que ir todos y en forma conjunta. Casos de obligaciones y prestaciones indivisibles. Las obligaciones son indivisibles en los siguientes casos, lo dice la norma del artículo 814. Si la prestación no puede ser materialmente dividida y si la indivisibilidad es convenida. Es decir, en algunos casos, aunque la prestación se puede dividir, se puede convenir. O cuando así lo dispone la ley. Por ejemplo, cuando la indivisibilidad se establece en el pago por consignación. O la indivisibilidad de los privilegios en cuanto al asiento y al crédito, entre otros supuestos. Además, se consideran indivisibles las obligaciones de dar, cosa cierta, porque evidentemente habría un disvalor en la cosa si se lo divide, en las obligaciones de hacer, excepto cuando ellas se hayan estipulado por una cierta unidad de medida, entonces puede ir liberándose parcialmente el deudor. Por ejemplo, se ha contratado una obligación de hacer 2 metros de muro, y en ese caso, a pesar de que es una obligación de hacer, puede cumplirse o producirse la extinción con la medida que se ha estipulado. La obligación de no hacer, que en esencia es una obligación netamente indivisible en razón de que la naturaleza impone una abstención, y una abstención es evidentemente una conducta indivisible. Y serían indivisibles las obligaciones accesorias cuando la principal es indivisible, sería un caso de accesoriedad. ¿Qué ocurre con la mora y la responsabilidad? La regla es que en general no hay propagación de los efectos en materia de mora y de factores de atribución de la responsabilidad
cuando la obligación es indivisible, y así lo establece la norma del artículo 819. En el ejemplo que podemos dar, la culpa y el dolo de uno de los codeudores es personal y no perjudica a los demás. En cuanto a la transmisión y extinción de las obligaciones indivisibles, el artículo 818 dice que debe ser decidida por unanimidad. El principio de unanimidad se aplica en la novación, en la dación en pago, en la remisión y en todos los modos extintivos de la obligación. Y con relación a la prescripción liberatoria, que sería la pérdida de la acción por el transcurso del tiempo y la inacción de las partes, en estos supuestos, tanto en el supuesto de interrupción de prescripción o de suspensión, también tiene efectos expansivos en estos casos, artículos 2540 y 2549. Ahora vamos a ver el derecho de contribución o coparticipación en los coobligados. Puede suceder que un codeudor pague la totalidad de la deuda, repare la totalidad de los daños o bien realice los gastos de interés para todos los deudores. Y en esos casos, si bien es cierto, el acreedor queda, con relación al acreedor queda extinguida la obligación, pero el solven, o sea, el que pagó, tiene derecho a reclamar la contribución del valor invertido en interés de sus propios codeudores, es decir, puede reclamar con relación a sus codeudores, sería la relación interna entre los codeudores, para devolver lo que él pagó de más. Y acá se sigue aplicando la función de la justa distribución que aplica la norma del artículo 841. Y 821 en concordancia. Ahora bien, vamos a las obligaciones de sujeto plural, es decir, las mancomunadas, que pueden ser mancomunadas simples o mancomunadas solidarias, concurrentes o disyuntas. Las mancomunadas simples son aquellas obligaciones que existen cuanto existan, tantos vínculos existan, es decir, cada uno de los deudores va a ser deudor de la parte que le corresponde en su obligación. Y cada uno de los acreedores va a ser acreedor con relación al vínculo como corresponda a la obligación mancomunada simple. En cambio, en las obligaciones solidarias, existe un solo vínculo, o mejor dicho, existe una mancomunación, una afluencia de vínculos que reúnen todos en uno solo, y que esto hace que cada deudor sea el deudor del todo la obligación y cada acreedor pueda cobrar el todo de la obligación. El nuevo texto legal de las obligaciones solidarias y concurrentes se regulan en forma independiente dentro del Código Civil argentino y como subespecie de las obligaciones del sujeto plural. En cuanto a las obligaciones solidarias particulares, decimos que tiene su fundamento, como lo advirtiera anteriormente, en el vínculo, es decir, los codeudores frente al deudor común o bien entre los acreedores frente al deudor común se encuentran como coligados o interrelacionados, conforme lo dice la norma del artículo 829. Ahora, de la definición que surge del 827, podemos advertir que las obligaciones solidarias tienen como fuente dos situaciones propias, que son la voluntad de las partes y la voluntad de la ley. No hay otra creación que pueda darse a través de otra fuente. Tenemos como ejemplos de obligaciones solidarias los daños al consumidor que surgen de la ley, por ejemplo, cuando por vicio de efecto de la cosa respondan solidariamente el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, etc. Por las obligaciones de los cónyuges para solventar las necesidades ordinarias del hogar,
los saldos deudores de cuentas bancarias con pluralidad de sujetos. La fianza entre el fiador y el deudor son solidariamente responsables frente a un acreedor cuando aquel ha renunciado al beneficio de excusión. Entonces, las notas características serían pluralidad de sujeto, identidad del objeto debido, unidad de causa y pluralidad de vínculos. Con relación a los efectos, podríamos decir que el principio general es que se propagan todos los efectos. La insolvencia, la mora, de acuerdo a la norma del artículo 842. Con relación a las defensas, en general cada uno de los deudores puede oponer al acreedor las defensas comunes a todos ellos, no así aquellas que fueran personales. Estas solo pueden ser oponibles cuando el deudor o el acreedor contra el deudor o el acreedor interesado. Y con relación a la causa juzgada, el artículo 832 del Código Civil nos brinda una explicación y se dice que se aplica un límite al principio de la propagación de los efectos. La sentencia dictada contra solamente uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor con el demandado. Con relación a la solidaridad pasiva, las generalidades están dadas por la norma del artículo 833, y en relación a la mora y la responsabilidad, como consecuencia lógica del principio de propagación de sus efectos, se establece que la mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás. También el incumplimiento imputable tiene efectos expansivos con relación a los demás. Solo las consecuencias propias del incumplimiento doloso tienen carácter personal, es decir, solamente cuando existe dolo, conforme a la norma del 839, no se propagan los efectos los demás codeudores o coacreedores. ¿Cómo se extingue la solidaridad? El cese de la solidaridad está dado por un criterio casuístico en el tratamiento que le da el código, en la norma del artículo 835, y así habla del pago, de la renuncia del crédito, de la confusión. Y la confusión sí, hay que destacar que la confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios solo extingue la cuota de deuda que le corresponde a este, es decir, en este caso es personal. En cambio, los demás aprovecha todo, inclusive hasta la prescripción. Vamos al principio de contribución. Cuando un deudor efectúa el pago, puede repetirlo de todos los demás codeudores según la participación que cada uno haya tenido en la deuda. Y esto lo impone la norma del artículo 840, como habíamos hablado recién, y la medida o ese del orden de prelación va a ser el 841, como lo dijimos recién cuando hablábamos de las obligaciones divisibles e indivisibles. En cuanto a la solidaridad activa, las obligaciones de sujeto plural presentan una solidaridad activa cuando el acreedor o cada acreedor o todos ellos en forma conjunta pueden reclamar al deudor la totalidad de la obligación conforme lo dicta la norma del artículo 844. Pero acá hay que hacer una distinción importante y cuál es el principio de prevención que resulta de la aplicación de la norma del artículo 845. Ustedes recuerden que cada deudor puede pagar a cualquiera de los acreedores, siempre y cuando uno de los acreedores no haya iniciado la acción. En este supuesto funciona el principio de prevención, donde al único que hay que pagarle es al acreedor con el derecho de la parte del deudor o de los deudores demandados, solamente el acreedor que demandó. Este es el principio de prevención. La extinción de la solidaridad activa se va a dar también por una casuística a través de la norma del artículo 846, cuando habla del pago, de la renuncia, de la novación, es decir, va a tener la misma forma de extinción cuando habla de la extinción de la obligación. En caso de confusión,
la confusión entre el deudor y uno de los acreedores solidarios solo extingue la cuota del crédito que corresponde a este. Es decir, acá está personalizada la transmisión con relación a la solidaridad activa. Y el derecho de participación, me faltaría decirle algo también con relación a la solidaridad activa. Cuando muere el acreedor solidario, la norma del 849 nos da las pautas. Antes de la partición de la herencia, el crédito se divide entre sus herederos en proporción a la participación en la herencia. Y después de la partición, cada heredero tiene derecho a percibir según la cuota que le corresponde al haber hereditario. El derecho de participación de los coacreedores solidarios se da en la norma del artículo 847. Es decir, si uno de los acreedores solidarios recibe el todo, va a tener también en sus relaciones internas con relación a los demás coacreedores que distribuir la ganancia. Y esto va a ser conforme a las pautas establecidas en el artículo 841, en concordancia con el 847 y 848. Muy bien, hasta aquí lo que podemos decir en forma sucinta de las obligaciones divisibles, indivisibles, mancomunadas, simple y mancomunadas solidarias. Ahora vamos a la concurrencia de las obligaciones, o sea, que son aquellas obligaciones concurrentes o convergentes, de acuerdo al concepto que da la norma del artículo 850. Características de estas obligaciones concurrentes. La característica esencial de ellas es en que varios deudores deben el mismo objeto en razón de distintas causas. Y los efectos los trasluce la norma del artículo, el concepto la daba el artículo 850. Y los efectos se dan en el artículo 851. Los efectos jurídicos tienen algunas diferencias con relación a las obligaciones solidarias, independiente de que en todo supuesto que no esté legislado para las obligaciones concurrentes, se aplicaría subsidiariamente las normas de las obligaciones solidarias. La marcada diferencia que hay entre una y otra, entre solidarias y concurrentes, en el concepto, dado que están originadas las solidarias en una causa única, mientras que las concurrentes pueden estar originadas en diversas causas. Son diferentes las causas, esa es la diferencia esencial. Y con relación a la responsabilidad y el modo de administrar la responsabilidad, también hay diferencias, sobre todo cuando lo dispone el artículo 851. En la medida de la contribución, en el caso de las obligaciones concurrentes, sean obligaciones de indemnizar el daño, conforme lo estipula la doctrina y la jurisprudencia, aunque la víctima tiene derecho a reclamar la totalidad del daño a cualquiera de los deudores concurrentes, en las obligaciones relacionadas a estos, cada uno debe contribuir en la proporción en que haya contribuido a causar el daño. Proporción esta que es determinada, por supuesto, por los tribunales. Y por último, tenemos las obligaciones disyuntas, que es la última clasificación que tenemos dentro de esta unidad, que consiste en que el acreedor tiene el derecho de exigir el pago a uno de los dos o más sujetos indicados, y quien paga carece de derecho de exigir el reintegro al otro o a los otros, como habíamos visto, por ejemplo, en las obligaciones anteriores, lo cual marca la diferencia de obligación solidaria pasiva. Y antes de la elección hay una indeterminación en el deudor de la obligación, y después de la elección queda determinado el deudor, y el carácter de deudor potencial que tenía Vinicio
con otro sujeto va a desaparecer. El código regula esta especie de obligación en el artículo 853 con las normas mencionadas anteriormente.